La ESAP presente en la Feria Internacional del Libro, hoy con la ponencia en Derechos Humanos y Empresa en Colombia, que tratará el tema de la situación actual sobre el rol garante de las empresas frente a los derechos humanos en el país. Resaltemos que entre los derechos humanos está el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la libertad de opinión y de expresión. Bienvenidos a la ponencia. Muy buenas tardes. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno, da inicio a la presentación de la ponencia Derechos Humanos y Empresa en Colombia. Bienvenidos a este evento que también estará disponible a través de Facebook en nuestra cuenta oficial. Los invitamos también a visitar el stand de la ESAP, ubicado en el pabellón 3, nivel 2, stand 125. Queremos contarles además que la ESAP ofrece más de 900 contenidos educativos en formación digital para ser consultados por estudiantes, docentes y ciudadanía en general, disponibles en la página web www.esap.edu.co. A través de ponencias se tratará el tema concerniente a la situación actual sobre el rol garante de las empresas frente a los derechos humanos en Colombia. En este evento nos acompañan Lucila Reyes Sarmiento, abogada especialista en instituciones jurídico-penales, magíster en análisis de problemas políticos y económicos y doctora en investigación transdisciplinar en educación. También hacen parte de la ponencia Ángel Libardo Herreño Hernández, abogado, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, docente e investigador en Derechos Humanos de la ESAP. Finalmente nos acompaña Luis Alfonso Fajardo Sánchez, abogado, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Derechos Humanos, magíster en Teorías Críticas del Derecho, doctor en Derecho, doctor en Sociología y Ciencias Políticas, postdoctorado en Narrativa y Ciencia, docente e investigador de la ESAP. Nos dejo a continuación, pues, con nuestra ponencia. Muy buenas tardes. Para la ESAP y la Maestría de Derechos Humanos es realmente importante este tipo de espacios. Siempre se ha tenido la convicción, desde que se creó la Maestría de Derechos Humanos, de que tiene que existir un diálogo permanente entre la academia y la realidad social. Este tema que vamos a tratar hoy, y que invitamos muy especialmente a la doctora Lucila y al doctor Libardo, tiene que ver con la relación estrecha que existe en el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa y el tema medioambiental y también la responsabilidad de las empresas frente al tema de derechos humanos. Y justamente surgió esta iniciativa en una reunión que sostuvimos con Ecopetrol el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ecopetrol, donde se plantea la urgente necesidad de volver a colocar en la agenda una posibilidad de acuerdo humanitario frente al tema de la voladura de oleoductos entre el gobierno nacional y seguramente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, el tema humanitario que generan las voladoras de oleoductos es necesario nuevamente colocarlo en la agenda y la academia justamente sirve para teorizar sobre estos temas. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias. Doy la palabra a la doctora Lucila, que va a hacer el contexto general, luego el doctor Libardo Herreño, y cerraré yo con algunas reflexiones sobre el tema. Buenos días. Bueno, yo voy a hacer como una introducción a partir del tema que nos plantean, que es la voladura de oleoductos. Obviamente es un hecho reprochable desde todo punto de vista, daña los ecosistemas, genera impactos ambientales, pero hay un asunto que tiene que ver con toda una serie de actividades que generan desplazamiento. Me voy a centrar un poco en el tema de desplazamiento de personas que, digamos, los estudiosos sobre desplazamiento dicen que hay tres clases de desplazamiento.
Un desplazamiento que se hace por razones ambientales, por ejemplo, un terremoto, pero la gente vuelve, ¿sí?, a su sitio generalmente. Una segunda forma de desplazamiento se da porque se hace una represa, ¿sí?, se daña su entorno y las personas tienen que emigrar. Y una tercera clase de desplazamiento se da porque las condiciones económicas no permiten seguir viviendo ahí y tienen que desplazarse. Digamos, esto me sirve como un marco general para hablar de otros temas que tienen que ver acá. Mi tesis es que en todo desplazamiento y en todo conflicto hay de fondo un problema ambiental, ¿sí? O sea, primero un problema ambiental. Los problemas ambientales generan muchas veces, generalmente, desplazamiento y violación de los derechos humanos. Digamos que en esos macro desplazamientos que hay en el mundo, a veces se disfrazan como conflictos étnicos, como conflictos religiosos, pero en el fondo hay un problema por los recursos naturales, por el territorio, una pelea por el territorio. En el mundo, y eso lo consulté ayer, hay 2.777 grandes conflictos ambientales, según el Atlas, sobre el Atlas de Justicia Ambiental de la Unión Europea y que lleva la Universidad de Barcelona. Esos conflictos, megaconflictos que hay en el mundo y que están reportados hasta el día de ayer, tienen que ver con problemas nucleares, de construcción de plantas nucleares, de gestión de residuos, conflictos de tierras, minería, administración de agua, prestación de servicios públicos o mala prestación de servicios públicos. De acuerdo a eso que hemos consultado y hemos trabajado desde hace unos meses, Colombia tiene reportados 128 conflictos ambientales, que luego puedo hablar un poco más de ellos. Entonces, la tesis es que en la medida en que escasean los recursos naturales, o cuando el territorio también es muy rico en recursos naturales, se genera conflicto ambiental y lleva también a desplazamiento. Podemos colocar dos ejemplos. Uno, el caso de Siria. En el año 2006 hubo una sequía que llevó a que se empobrecieran 800.000 familias y fincas que había en el campo. Esas personas, eso generó un desplazamiento de 1.200.000 sirios que fueron a las ciudades. El conflicto que hoy conocemos va a empezar ya en el 2011, pero esos desplazamientos por razones ambientales ya, digamos, fueron como caldo de cultivo para la tragedia. Y fíjense que en este momento hay 12 millones de sirios en condición de refugiados en todo el mundo. Es una tragedia humanitaria de grandes proporciones. En segundo término, bueno, otro ejemplo es el de Colombia. Entonces, en Colombia tenemos que, bueno, todos sabemos origen del conflicto también. En ese conflicto colombiano, las tierras, el manejo del territorio y recursos naturales está ahí. ¿Por qué señalo estos dos ejemplos? Porque Siria tiene el mayor número de desplazados en el mundo, y Colombia el mayor número de desplazados internos, 7.700.000, que son cifras de ACNUR. Bueno, esto es una parte. Hay unas zonas en el mundo que están en grave peligro por razones, digamos, de cambio climático, por todo lo que estamos haciendo. No todos, digamos, hay un cambio climático,
Hay personas que no creen, hay unas personas que dicen que cambio climático ha habido siempre, y es cierto, pero lo que pasa es que la forma como se está dando está proporcionando, digamos, o está generando mayor vulnerabilidad, y en ese tipo de casos hay unas zonas en el mundo como la Amazonia, toda la cuenca amazónica, donde se ha deforestado, donde hay serios problemas. Solo Brasil tiene 254 hidroeléctricas, y en el caso de Colombia, después de la firma de los tratados de paz, que era la mejor zona que estaba en la cuenca amazónica, se ha venido deforestando en una forma acelerada. Pero esa deforestación y todo lo que está pasando va a generar no solamente el problema, y también la minería, ¿sí? Está generando otro tipo de problemas como la contaminación de los ríos, y ustedes saben que la Amazonia juega un papel fundamental en el clima del planeta, ¿sí? ¿Cómo va a ayudar en el calentamiento? Porque también los glaciares, que son los que aportan a los grandes ríos de la cuenca, pues se están derritiendo, y a largo plazo va a haber ahí una zona que se prevé que va a ser muy complicada. Hay otras zonas en el mundo, por ejemplo el lago Chad empezó a secarse en el año 1963, y hay 3.500.000 desplazados, y eso ha sido caldo, digamos, propicio para que se propaguen grupos como el Boko Haram, que hemos oído con todo lo que ha pasado. Hay desplazamientos en Filipinas por razones de desastres ambientales, y hay también una situación muy grave con los 24 estados insulares, que son estados que están en la Micronesia, concretamente Tunalú, Vanuatu, que son estados que ya por las condiciones de clima ya tienen el agua en sus casas, y los estados en este momento están buscando dónde llevar a esas personas, porque son islas muy pequeñas. Por ejemplo, han solicitado que Australia les venda un territorio para poder poner a sus personas, a sus habitantes, a ir ahí, donde comprar un territorio donde ellos puedan estar. Bueno, en el caso de Colombia… Dos minuticos, doctora. Oh, Dios mío, es que este espacio es brevísimo. Bueno, en el caso de Colombia decíamos que hay 277 conflictos ambientales. Uno puede observar en el mapa, ustedes pueden entrar a ese mapa que todos los días se está alimentando con información. Digamos, de octubre al día de ayer no han aumentado los conflictos, los conflictos reportados, pero si uno piensa en los acuerdos de paz, etcétera, ve que, por ejemplo, en Amazonia y en toda la región del Chocó ha aumentado muchísimo la deforestación y los conflictos. El tema de la empresa es muy importante porque estamos hablando de la responsabilidad que las empresas deben tener con el ambiente, pero infortunadamente muchas veces se queda en el papel, las empresas hacen sus planes ambientales, pero para mi concepto a veces eso se queda corto frente a los impactos y frente a la situación del mundo y del país y de los entornos que son muy graves. Pensemos un caso ya muy cercano, que es el caso del río Bogotá, la contaminación que producen las curtiembres de Chocontá y en San Benito, y de ese tema viene hablando el país desde 1900, que empezaron a hacer esas curtiembres en el nacimiento del río Bogotá. Se han hecho, hay sentencia del Consejo de Estado y eso no se mueve, ahí está. Se ha encontrado contaminación por cromo en la desembocadura ya en el canal del dique,
y pues el tema no se mueve como debería ser, ¿no? Yo lo que quiero hacer es un llamado para que, digamos, entendamos el problema. El tema ambiental no sea un tema menor ni en la academia ni en las empresas, sino que se tenga en cuenta esto porque es la sobrevivencia de nosotros, del planeta, de las especies. Quiero terminar más con una respuesta a algo que preguntaba hace unos años un profesor en la Universidad Nacional. ¿Es posible? Él preguntaba si es posible pensar que se puede sacar la naturaleza de la guerra, se puede sacar la naturaleza de la historia y se puede sacar la naturaleza de la empresa y de la economía, la naturaleza, digo yo, ¿no? Entonces, no se puede pensar, o sea, tenemos planes, cada uno hace un plan, pero eso se queda en el papel y los informes son formales, ¿sí? Presentamos el informe y sacamos indicadores, pero la situación del planeta y la situación del entorno cada día es mucho más grave, ¿sí? Perdón, un poco atropellado, sino que pensé que era un poco más largo. El espacio. Muchas gracias, doctora Lucila. Doctor Libardo Reño, por favor, los mismos 15 minuticos. Bueno, yo hablo así sin micrófono porque... No, es que bueno, entonces, bueno, primero que todo agradecer a la Maestría de Derechos Humanos de la ESAP por la invitación y bueno, yo tengo que reconocer que tuve un poco de dificultad para precisar cuál era el núcleo reflexivo de este panel, porque en el panel aparece responsabilidad de empresas y derechos humanos, pero se quiere hacer una reflexión sobre el tema de los derrames de petróleo producidos por el ELN en el contexto del conflicto armado en Colombia. Entonces ahí hay un problema de encuadre de porque una cosa es hablar de empresas y otra cosa es hablar de un actor armado en el contexto de un actor armado en el contexto de la guerra interna que tenemos en Colombia. Para las empresas el encuadre jurídico y político está dado, por supuesto, por unos instrumentos internacionales que han intentado meter en cintura la actividad corporativa y la actividad empresarial de todo tipo, que fundamentalmente han sido liderados desde Naciones Unidas, pero que también ahora último organizaciones muy prestantes de tipo intergubernamental, como por ejemplo la OCDE, la OSD, la Organización para el Comercio y la Cooperación para el Desarrollo, también se han metido en la idea de colocarle algunos límites a la actividad empresarial a través de unas directrices. La OIT también tiene un instrumento para empresas fundamentalmente para regular temas de derecho laboral de las empresas. Esos son instrumentos básicamente de derecho blando, lo que se llama soft law. Ahí vamos en el debate internacional, que hay una proliferación de instrumentos internacionales de derecho blando que buscan de alguna manera responsabilizar a las empresas frente a las violaciones que puedan causar en los derechos humanos de las personas y de las comunidades. Pero eso se está moviendo fundamentalmente en un plano de derecho blando o soft law, tanto en Naciones Unidas como en la OIT, como en la OSD. Y ahí se habla de responsabilidad empresarial y no se habla de obligaciones, porque el derecho blando que se dicta a través de principios o a través de directrices de la OSD para empresas y derechos humanos, o los principios rectores de Naciones Unidas para empresas y derechos humanos, tienen una característica, y es que son absolutamente voluntarios. Son códigos de conducta en donde las empresas sencillamente se adscriben y prometen, entre comillas, respetar algunos estándares básicos de derecho ambiental, de derecho laboral y de derechos humanos en sus operaciones. Pero si se producen esas vulneraciones, no hay mecanismos jurídicos vinculantes para castigar a las empresas hasta hoy. En Naciones Unidas, en el año 2014, el Consejo de Derechos Humanos tomó una decisión que me parece que es la vía correcta, y fue constituir un grupo intergubernamental
para el estudio y para el avance de una propuesta de un tribunal internacional para empresas multinacionales por violaciones de derechos humanos. El grupo viene funcionando desde 2014, ha producido muchas reuniones internacionales, una de esas acá en Colombia, y ahí poco a poco se ha ido avanzando en esa senda para tener un instrumento internacional vinculante para empresas. Pero cuando estamos hablando del ELN, entonces ahí ya nos toca hablar de otra cosa, porque es que el Ejército de Liberación Nacional es un actor del conflicto armado que a través, digamos, de operaciones bélicas y dentro de su política de defensa y soberanía de los recursos mineroenergéticos y de hidrocarburos en el país, desde hace mucho tiempo tiene como política romper el tubo, como se dice en las comunidades, darle al tubo. Y eso está produciendo unos daños ambientales sumamente grandes. El año pasado se verificaron cerca de 130 explosiones a los oleoductos, tanto en el sur como en el Catatumbo. Y eso está produciendo unos daños ambientales muy graves. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se le puede pedir responsabilidad a un actor del conflicto, ¿cierto? ¿Cómo las comunidades pueden de alguna manera denunciar eso que es una violación a un derecho también, a un derecho muy importante, un derecho de tipo colectivo y social como es el medio ambiente que está en tratados internacionales? Entonces ahí el encuadre es difícil meterlo en la perspectiva del panel sobre responsabilidad de empresas. Aquí estamos hablando de un actor armado. Entonces, para tratar de derivar algún tipo de responsabilidad frente al actor armado, entonces definitivamente el camino son los tratados que tienen que ver fundamentalmente con el derecho internacional humanitario. En los tratados de derecho internacional humanitario hay muchas normas, muchas prescripciones que tienen que ver con la protección del medio ambiente, como un bien común, como un bien muy importante de las comunidades que debe estar por fuera de la guerra, Y cualquier daño que se produzca con ocasión de, digamos, del desarrollo de operaciones bélicas en el conflicto armado, pues genera una responsabilidad de tipo jurídico para el actor que lo cometa. Por tanto, el ELN tiene esa responsabilidad. Ustedes saben que el derecho internacional humanitario es un derecho que no es autoejecutable. Él mismo, los tratados internacionales no imponen sanciones. Entonces el derecho internacional humanitario se ha vuelto ejecutable a través de dos vías: la vía internacional a través de la Corte Penal Internacional y la vía interna a través del Código Penal. Y en el artículo 64 del Código Penal está prescrito que con ocasión del conflicto armado los actores que lleguen a producir daños tienen la responsabilidad jurídica y penal por los daños que produzcan. El tema es si el Estado colombiano es efectivo para sancionar ese tipo de normas, digamos, en las dinámicas del conflicto armado en Colombia, y nos hemos dado cuenta que no. Entonces la otra posibilidad, la única, yo creo, y la más efectiva, es lograr negociaciones políticas con este actor del conflicto armado para que la naturaleza y los ecosistemas estén por fuera de la guerra. Eso se haría a través de acuerdos humanitarios. Los acuerdos humanitarios pueden ser multitemáticos, pueden ser sobre múltiples temas que estén relacionados con el conflicto armado y para proteger bienes del conflicto armado. Entonces, de acuerdo con el artículo 3, los actores del conflicto armado pueden negociar acuerdos humanitarios, y dentro de esos acuerdos humanitarios sería posible un acuerdo humanitario para la protección del medio ambiente, en donde el ELN, en virtud de cumplimiento del derecho internacional humanitario, se comprometa a no volar el tubo. Yo realmente no veo otro encuadre posible frente al tema de ELN y las voladoras del tubo. Y un minuto más, y es el tema, bueno, esos tubos ¿de quién son? Son de Ecopetrol. Entonces Ecopetrol, que si es empresa, sería la llamada a darle cumplimiento a los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que han sido incorporados a través del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en el país,
que acabó de ser aprobado el año pasado. Ese plan tiene medidas muy concretas para el desarrollo de la debida diligencia de las empresas para prevenir atentados y daños y violaciones al medio ambiente. Entonces yo creo que es a través de Ecopetrol, ¿cierto? Se podrían utilizar las dos vías a través de Ecopetrol, tratando de hacer aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas a través del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, y la otra a través de un acuerdo humanitario. No sé si me hice entender, pero yo creo que muy poco tiempo para poder hacer una exposición más amplia. Sí, bueno, gracias, doctora. Bueno, justamente el tema de este panel era tratar de buscar desde la agenda académica posibles soluciones al tema. Justamente el profesor Libardo lo señalaba, no es fácil encontrar el punto de encuentro entre los dos temas. Hay una responsabilidad de las empresas, El plan de acción que fue construido con la participación amplia, el plan de acción de derechos humanos y empresa, que fue un tema que el gobierno anterior hizo durante 2 años, se reunió con sectores sociales, con sectores empresariales, con sindicatos, con comunidades negras, con comunidades indígenas, estableció como objetivo principal garantizar que el Estado de Colombia proteja adecuadamente los derechos humanos y que las actividades empresariales en Colombia sean respetuosas de los derechos humanos y contribuyan al desarrollo sostenible del país. Ese es el objetivo del plan. Para cumplir el objetivo del plan, el plan tiene más o menos 23 páginas, y el plan es un desarrollo muy importante, incluso va más allá de los principios rectores de Naciones Unidas y Empresas, va más allá, lo cual habla muy bien de que se intentó colocar un estándar mucho más elevado que incluso el estándar internacional. Este plan, que tiene que ver con el Estado como actor económico, o sea, las empresas también son estatales, ahí está el Estado. Ecopetrol también todavía es la mayoría de las acciones son estatales, es decir, todavía a pesar de que existe una gran cantidad de accionistas que no son estatales sino que son particulares, es una empresa del Estado, es decir, es el Estado. Y frente a eso sí surgen unas reflexiones interesantes. El plan también habla de que se debe dar una participación efectiva a la sociedad civil en el desarrollo de los planes empresariales. Debe haber un concepto que es muy poderoso en Naciones Unidas, la debida diligencia en materia de derechos humanos. Eso es el concepto más poderoso del plan. ¿Qué es la debida diligencia? Y ahí comenzamos a hacer las reflexiones más interesantes sobre ese tema. Justamente anoche, creo que a las 10:30 de la noche, no estoy mal ya, se aprobó la estrategia del fracking petrolero, es decir, la posibilidad de hacer nuevos explotaciones utilizando esta tecnología cuestionada en todo el mundo. Muchas de las ponencias de los congresistas que estaban ahí, de los representantes de la Cámara, eran sobre la debida diligencia. ¿Hasta qué punto estamos siendo responsables en aprobar una norma que en el mundo está siendo fuertemente cuestionada por violar todos los temas medioambientales, pero especialmente los temas humanitarios, los temas sociales, los temas comunitarios? En la debida diligencia hay muchos desarrollos. En el caso que estamos tratando, dice el texto del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa, dice que hay que ver los derechos humanos como una ventaja competitiva. Quieren colocarle a la empresa la posibilidad de decir, oiga, si usted trabaja en pos de los derechos humanos, si hace acciones que permitan la protección de los derechos humanos de las comunidades, eso no es un gasto, es una ventaja competitiva que usted como empresa debe mostrar. Es como un sello, ¿sí? De hecho hay una ISO medioambiental que no tiene certificación, que es voluntaria, que es un sello que las empresas se quieren colocar de ser respetuosas con los derechos humanos y que permite que sus actividades empresariales no solamente no vulneren, sino que además reparen las posibles violaciones de derechos humanos. Y ahí está el otro componente. Vistos estos dos temas, ¿sí? Tenemos, ¿cuál es el escenario? El escenario de un actor armado que permanentemente tiene como estrategia volar el oleoducto, que son 460 kilómetros, creo que son de oleoducto,
Pero eso no es nuevo. ¿Cuánto hace que el ELN está, como dice el profesor Libardo, volando el tubo? ¿Eso es de ayer, de antier? ¿20, 25, 30, 40 años? ¿Dónde tomamos el concepto de debida diligencia de la empresa? Es decir, claro que la responsabilidad y el reproche social y jurídico, en toda su magnitud, es hacia el ELN. Eso no quepa ni la menor duda. La responsabilidad es del ELN. Pero entonces, ¿será que después de 50 años de que este actor armado sigue atentando contra el oleoducto, no habrá una responsabilidad de la empresa en las labores de prevención de debida diligencia frente a esas acciones del actor armado? Y entonces el plan señala que efectivamente en ese concepto de debida diligencia está consignado en el capítulo 5, dice que más o menos la debida diligencia permite una mejor gestión de los riesgos e impactos en derechos humanos que se ocasionen por la actividad empresarial. Esa crisis humanitaria y esa violación de derechos humanos que comete el actor armado es debido a ¿qué? Debido a ¿qué? A una actividad empresarial. Esa actividad empresarial genera muchísimos recursos a sus accionistas y especialmente al Estado. Es decir, sí se enmarca en una actividad empresarial. Si no existiera el tubo, si no existiera el oleoducto, si no existiera la explotación, es probable que el actor armado no tuviera un incentivo para cometer ese crimen, que además es un crimen de guerra, ¿sí? Y que tiene una responsabilidad penal internacional. Plantados en este punto, ¿qué debería hacer Ecopetrol? Además de denunciar, que debe seguir denunciando, además de llevar esto a escenarios internacionales, que lo debe seguir haciendo. Dice aquí, dice algo más sobre el concepto es fundamental porque genera un clima de confianza y de responsabilidad en los procesos, no solamente de las empresas, sino de las comunidades afectadas. ¿Cuántas comunidades afectadas por la voladura del oleoducto? ¿Cuántas? Las cantidades pueden ser muchísimas. Claro, la responsabilidad sigue siendo del ELN, la penal, la ética, pero la empresa tendría algo que ver con la reparación, porque nosotros hemos visto la diligencia y la rapidez con que Ecopetrol llega al sitio a descontaminar. Eso es muy positivo, claro que lo es. Tratar de que la contaminación no se siga extendiendo, claro que lo es. Pero ¿y las comunidades? Las comunidades afectadas, las comunidades por las cuales pasa esa empresa que está representada en el oleoducto. ¿Ahí no hay una debida diligencia en querer pensar que ese tubo es solamente un tubo? No es solamente un tubo. El tubo puede que ocupe, no sé, doctor Libardo, 15 metros, 20 metros, 30 metros, con todos los límites que coloca Ecopetrol, pero es que no son 30 metros. Es la posible afectación de derechos humanos de una comunidad que está cerca al oleoducto. Y yo creo que sobre eso habría que reflexionar un poco más en este concepto de la debida diligencia. El Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa señala algunas acciones respecto de la debida diligencia, acciones concretas a corto plazo. Dice, desarrollar una guía sobre los crecientes riesgos en derechos humanos por actividades empresariales en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. ¿Cuánto lleva colocado el oleoducto? No sé, yo 20 años, 30 años, 40 años. Esta no es una zona, estas comunidades que atraviesan o que están ubicadas en el trayecto del oleoducto no merecerían que justamente se les diga que el hecho de estar pasando el oleoducto genera altísimos riesgos para esa comunidad. Y en lo que trabajo, iba a venir de invitado un representante, Nelson Berrío, que es un representante de la USO, que tenía un poco claro el tema de que generalmente cuando se coloca un oleoducto, pues no hay temas de participación comunitaria. O sea, prima el sentido del bien común. O sea, este tubo es para el bien común, para generar recursos, pero el plan establece que si esa actividad empresarial genera un riesgo, las comunidades deben participar. Y yo creo que ese tema es muy interesante ahora que se aprobó
anoche esta nueva estrategia de explotación, claro que hay que decirle a las comunidades que son actividades de alto riesgo, porque lo son, porque ha muerto gente, porque ha quedado gente desplazada. Claro que es una actividad de alto riesgo en medio del conflicto armado, claro que sí, porque el ELN todavía continúa como una organización insurgente. Luego tenemos, dice que la Consejería de Derechos Humanos y la Dirección Nacional para el Postconflicto articularán un sistema integral de prevención y gestión de conflictos para la construcción de una vida que deberá ser trabajada de forma participativa con empresas y sociedad civil. Aquí hay una gran tarea, y es que el Estado debe acercarse nuevamente a las comunidades y explicar a las comunidades realmente cuál es el riesgo que genera esta acción. Luego, en el capítulo 4 del plan, orientaciones del Estado para el respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales, establece una serie de herramientas para el mundo de los negocios, donde indica que no solamente debe haber una labor de monitoreo respecto al tema de derechos humanos, sino que debe tener un papel activo frente a la orientación y el respeto de los derechos humanos en el sector empresarial. Y dice que, junto con los actores armados y las organizaciones comunitarias, puede generar escenarios de concertación. Este plan puede ser el encuadre que está señalando el profesor Libardo, porque si hay posibilidad que las comunidades, que la empresa, que las directivas de la empresa comiencen a establecer los de la actividad del sector petrolero empresarial, es posible que de ahí pueda salir una idea como la que surgió hace muchos años desde la Asamblea por la Paz, de hacer una agenda de acuerdos humanitarios sobre el tema minero, sobre el tema petrolero y sobre el tema energético. Es una posibilidad que está en el plan y que no riñe con el plan. Estos temas ya te doy para hacer una pequeña réplica de las tres personas. Entonces, esa posibilidad existe en el plan porque dice que habrá la posibilidad de crear ese escenario. No sabemos cómo se va a desarrollar. Yo lo que planteo es que en ese escenario se pueden permitir propuestas. Las propuestas de acercamiento es una urgente necesidad de buscar un punto de encuentro nuevamente con los actores armados. Creo que es urgente. Con el ELN es urgente. Acá hay un pequeño escenario, puede que se use para eso, puede que no, pero existe. Para terminar con esta participación y darle la palabra a la doctora y al doctor para que cierren con una pequeña conclusión, los temas relacionados con los ataques a la infraestructura de la industria petrolera afectan gravemente a las comunidades y al medio ambiente. Ecopetrol, por ser todavía una empresa de mayoría de accionista estatal, puede ser justamente quien, si este plan es un plan estatal, ¿por qué sería descabellado pensar que fuera una empresa del Estado la que comenzara a desarrollar justamente los principios del plan? Entonces el plan es un marco jurídico y político que permitiría a Ecopetrol dar un paso adelante e iniciar una reflexión sobre el tema. Entonces ahora sí le doy para la réplica a la profesora, doctor, para ir cerrando, a ver si hay alguna pregunta entre los asistentes. Es increíble, tan rápido. Es un flash Bueno, track, los daños, seminario fast track. La voladura de oleoductos produce daños en el bioma, etcétera, pero nunca se ha tenido en cuenta los daños en los acuíferos. Digamos, en Colombia y Venezuela, y en la frontera también con Ecuador, existen acuíferos confinados. Entonces, cuando hay derrame de petróleo, eso se infiltra y se llega a contaminar esas aguas. Nosotros decimos la Guajira es un desierto, pero debajo de la Guajira hay un acuífero que se comparte con Venezuela, y también en Santander, norte de Santander, hay dos grandes acuíferos. En el sur del país, donde también hacen voladuras de oleoductos, se contaminan. El otro aspecto que a veces no se tiene en cuenta es que se contaminan ríos que van, digamos, se comparten cuencas, así como se comparten acuíferos, se comparten cuencas hidrográficas, ¿sí? Entonces, el Catatumbo, en esta parte, hay ríos que son de la cuenca del Magdalena, increíble, y otros que son de la cuenca ya del Orinoco. Entonces, los daños que se producen en eso son irreparables. Dos cosas con relación al plan, doctor.
y es que, digamos, esto es muy concreto en lo de Ecopetrol, pero tuvimos la oportunidad de estar, aquí hay otra persona que trabajó en algún momento, en una organización del Estado de tipo ambiental, y ahí ¿qué pasaba? Muy difícil poner normas, por una cosa que nos afecta a todos los bogotanos, la contaminación atmosférica por el particulado diésel. La propuesta en el momento fue poner unos filtros mucho más que controlen el particulado, las partículas más pequeñas que afectan mal la salud. Entonces, no es fácil a veces, su merced hablaba de los tratados y el derecho blando, pero aquí es un derecho duro porque tenemos el Tratado de Marrakech que creó la Organización Mundial de Comercio, y entonces si se van a tomar normas, las empresas van a tomar medidas para, como en este caso, poner unos filtros, tomar la norma Euro 6, entonces se vino el mundo encima, no pueden, toca pedir permiso a la OMC, toca hacer un trámite, etc. Muy complejo. Y el otro caso, que también lo podemos ver, vivir y padecer, es la presión de las empresas para que no se cumplan las normas, ¿sí? Entonces, estos son temas centrales. Hoy tenemos un caso, y esto tiene que ver con el plan de ordenamiento de Bogotá, por ejemplo. No tenemos nada en contra de las empresas inmobiliarias en principio, ¿sí? Pero entonces vamos a construir encima de los humedales, vamos a disminuir la zona de manejo y protección del río Bogotá, porque entonces las empresas inmobiliarias necesitan hacer sus edificios, y entonces pensamos en la ciudad del río, la ciudad, sobre ecosistemas que son muy importantes porque contactan los dos ecosistemas fundamentales que son los cerros orientales y el río Bogotá. Tercero, y en relación con la minería, y es derecho duro. La ley 99 de 1993 dice que la sabana de Bogotá debe tener un uso agrícola y forestal. Esa es la vocación del suelo. Dejó una sola mina, que es un polígono que está entre Bogotá y Soacha. Es la única que estaba porque ya el título minero está. ¿Qué ha pasado? Siguen proliferando explotaciones mineras. Bogotá, si muchos no lo saben, o algunos no lo saben, fue construida con base en un desastre ambiental que se hace con la cuenca del río Tunjuelo, que tenía la piedra de mejor calidad. Ahí tenemos el desastre. Ahí están las empresas Holcim, Cemex, que hicieron eso, y quisiéramos saber cómo van a responder, con qué le van a dejar a Bogotá después de la explotación de toda la cuenca del río Tunjuelito. Perdón. Gracias, doctora. Muy amable. Que el señor nos está haciendo también las señas. Doctor Libardo, por favor. Bueno, dos comentarios finales ahí para responder un poquito a la perspectiva que estaba contando el profesor Fajardo. Yo no sé si es que cuando uno llega a cierta edad uno se vuelve muy escéptico, y yo estoy en esa etapa, pero yo no le creo absolutamente nada a la noción de debida diligencia, y uno debería, por tanto, de construir la categoría política y jurídica de la debida diligencia y saberla situar. Una cosa es la debida diligencia como la está intentando entender el grupo intergubernamental que quiere un tratado internacional jurídico vinculante para las empresas internacionales, y es la debida diligencia entendida como obligación jurídica. Y otra cosa es la manera como la entienden las empresas, que es responsabilidad social empresarial. Y todo el tema del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos está montado sobre esa perspectiva de que la debida diligencia es cultura empresarial. Y cuando eso se hace como cultura empresarial, eso no le pega a nadie, eso no vincula a las empresas, eso no genera ninguna responsabilidad ni espanta a nadie. Entonces, como el plan está montado sobre esa perspectiva, yo me temo que vamos a seguir reproduciendo falsas expectativas entre las comunidades, solicitándole a las empresas que tengan debida diligencia, y pueden tener un manual interno y una guía de procedimiento y no lo cumplen, y no pasa nada.
Gracias, doctor Libardo. Bueno, ya para terminar, bueno, la idea era un poco eso. Respecto al tema de cuando uno estudia derechos humanos y cuando uno trata de utilizar, uno utiliza los instrumentos jurídicos que existen. Este plan se demoró, los que estuvieron allá en el plan dicen que se demoró como 17, 18 años en salir a la luz pública como una guía desde el Estado, donde el primer comprometido es el Estado con ese plan. Es decir, esa es nuestra herramienta de trabajo. Claro que nos gustaría que hubieran convenios y tratados internacionales muy poderosos, muy fuertes, que limitaran la actividad de las empresas. Pero por lo pronto, en este momento lo que tenemos es justamente este plan, y este plan nos permite hacer muchas cosas. Está el tema de memoria, está el tema de posconflicto. Entonces yo creo que la idea es justamente este pequeño panel, así tan rápido, era que nuestros estudiantes y nuestros docentes vieran nuevos escenarios de trabajo en la maestría en Derechos Humanos, de sus trabajos de grado, y que permitieran que esos trabajos tuvieran algún impacto en la realidad concreta. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Gracias, queridos profesores. Es que ya nos están sacando, doctora. Toca hacerla ya en la SAP. Es que, ¿dónde está el señor de los...? ¿Sí? Pero espérate, que es que, doctora, es una hora en que está en el auditorio. ¿Dónde está el señor? 5 minutos, bueno. Ya no, doctora, esos 5 minutos. 5 preguntitas. 1, 2, 3. Ya creo que 5 minutos, doctora. Primero, yo quisiera saber cómo se inserta este plan de responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos con respecto al otorgamiento de títulos mineros en casos como la explotación minera en Santurbán y situaciones que le pegan a nivel latinoamericano, como la explotación de las minas de Yanacona, que hoy están dañando la principal afluente del río Amazonas, el río Marañón, con un poderoso componente de toxicidad sobre el Amazonas. Entonces me parece que habría que mirar o verificar que el tema del otorgamiento de títulos mineros y la responsabilidad del Estado, la responsabilidad real del Estado, el otorgamiento de títulos mineros o el otorgamiento de licencias ambientales o el otorgamiento o aprobación de estudios de impacto ambiental en diferentes proyectos de infraestructura o de proyectos industriales que se vienen planteando en el país, porque no se trata de generar industria para acabar la naturaleza y de paso la sociedad y la vida. Por favor. Voy a ponerme pie. Solo quería hacer una precisión conceptual frente de pronto a lo que se había hablado y que de pronto no quede en el público esa desazón frente a qué son los principios rectores en derechos humanos y empresas y sobre el Plan Nacional de Acción que tenemos que teníamos en Colombia, porque tuvo vigencia hasta el año pasado en diciembre. Hoy nos encontramos en la construcción del nuevo Plan Nacional de Acción, y el Plan Nacional de Acción no es más que una política pública. Una política pública que desde la Defensoría, solo para que sepan, yo soy funcionaria de la Defensoría, hicimos 4 críticas principales para que como que lo dejemos en el tintero, para que después de pronto puedan averiguar más sobre el tema. Primero, es una política pública que no cuenta con recursos públicos para su ejecución. Segundo, otra de las críticas que hicimos desde la Defensoría es que los derechos humanos, para quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos, no pueden ser vistos como una ventaja competitiva para las empresas. Simplemente la Constitución y la ley nos obliga a todos a responder por los derechos humanos. Tercero, y un paréntesis ahí, y esa obligación es constitucional más allá de los principios, que si bien son soft law por el artículo 93 de la Constitución Política, particulares sean personas naturales o jurídicas, tienen el deber de respetar los derechos humanos, y eso se traduce en leyes laborales, leyes mineras, leyes ambientales, pero la obligación de respeto de los derechos humanos, que sería el pilar segundo, es innegociable en Colombia. Creo que iba la segunda crítica. La tercera es la relacionada con la falta de participación real y efectiva por parte pues, de los colombianos, de la sociedad civil, porque en realidad no existió esa participación como la quiere mostrar el gobierno, o como la quiso mostrar el gobierno en su momento.
Y la cuarta, de pronto ya no tanto frente a la precisión sobre las críticas que hicimos al plan y que esperamos en el nuevo plan que se está construyendo las tenga en cuenta el gobierno, es que si bien sí los principios rectores de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas son un instrumento de soft law, hay que tener en cuenta que no son un instrumento que cree nuevas obligaciones para estados, empresas y en general para la comunidad, sino simplemente es una nueva forma de interpretar los instrumentos jurídicos internacionales a la luz de unas obligaciones que también le competen a las empresas y que también le competen a los estados cuando un estado permite que se realice determinada operación empresarial en su territorio. Otra precisión chiquitica para finalizar, porque yo sé que son 5 minutos, esto solo es aplicable a empresas que están en el marco de la legalidad, o sea, empresas. O sea, cuando nosotros hablamos de minería ilegal, cuando nosotros hablamos de deforestación que no está dentro del marco de actividades legales, nosotros no podemos pensar en la aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas porque no puede ser. Y lo último, ahora sí, frente al tema de debida diligencia, o sea, no se trata de una obligación, no existe como tal esa obligación en el ordenamiento jurídico nacional y eso sí es muy cierto. Pero cuando una empresa quiere ser responsable con los derechos humanos y cuando una empresa quiere cumplir con la Constitución y la ley, la mejor herramienta que tiene para llegar a eso es hacer un proceso de debida diligencia en derechos humanos. Fin. Gracias. La última intervención. No, pues básicamente es una pregunta hacia la academia y los académicos, teniendo en cuenta aquí que están varias personas que se desempeñan en ese campo. Entonces veámoslo que las empresas, los derechos humanos y las empresas tienen un componente que va más de fondo, que es la educación como tal, desde la formación de profesionales. Pregunta, ¿cómo la SAP se alista institucionalmente para el manejo de derechos humanos y empresas, viendo que es un componente muy grande y especial que parte de los principios rectores y algo que dice el principio rector, que es coherencia política, que es la coherencia vertical, la ley, y la horizontal, que es toda la institucionalidad? Y número 2, las instituciones educativas privadas, ¿qué alistamiento le dan a esos pensos? Porque trasciende a la ética típica que se dicta u otras materias similares, sino haya la adopción de los derechos humanos dentro de la academia para los que van a ejercer sus profesiones dentro de las empresas. Es el tema, porque yo vuelvo e insisto que a veces muchas cosas se quedan en el papel y en la formalidad. Entonces llenamos el plan de estudios y se hace, yo lo digo todos los días, con las, no en la SAT por supuesto, pero personas que dictan incluso la cátedra de derechos humanos y son los que más violan los derechos humanos frente a los estudiantes y frente a la comunidad académica. Entonces, el problema, estoy de acuerdo que es con la educación, pero el problema es todavía mucho más profundo para todos nosotros porque tiene que ver con valores. ¿Y cómo cambia una sociedad los valores? O sea, ¿cómo eso tiene que ver con algo mucho más profundo que está en nuestra sociedad y en un sistema, y no me estoy refiriendo al sistema capitalista, sino a todos los sistemas que surgen después con el racionalismo, ¿sí? Donde lo importante es el crecimiento, el egoísmo y eso, digamos, ¿cómo enfrentamos eso? Si está en el fondo, si todos pensamos que el ideal de la vida es enriquecernos y punto, y yo me voy a morir y después no me importa cómo queda el planeta. Digo que... No, de acuerdo con lo que se dijo, Qué pena, Estoy perfectamente de acuerdo con lo que dijo la colega de la Defensoría del Pueblo. Hay muchas críticas al plan, ojalá que este plan que se está construyendo ahora salga mejor, pero realmente en este momento, los espacios de responsabilización de las empresas por las violaciones de derechos humanos son sumamente débiles desde el ámbito del soft law. Solamente me refiero al espacio del punto nacional de contacto de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales que se instaló en el 2014, creo, acá en Colombia. Le han llegado 3 casos de 3 empresas multinacionales. Un caso lo declaró inadmisible, otro caso se lo mandó al punto nacional de contacto de Alemania y en el otro dijo que los demandantes se habían equivocado. Eran alegatos de derechos laborales.
y lo sacó de TAC. O sea, hay 3 casos 0, eficacia 0 en el punto nacional de contacto de las directrices de la OCDE. Entonces lo que yo tengo que decir es que la impunidad corporativa en Colombia sigue viva y coleando. Bueno, ¿Qué hace la escuela? por favor. Punto. ¿Qué hace la escuela frente a la pregunta? Sí, doctora Diana lo va a responder. Sí, por favor. No, entonces, ¿qué hace la escuela? Me parece genial lo que preguntaste. Recuerden que tenemos el posgrado de gerencia ambiental. Revisémoslo. O sea, ¿qué tal si se los enviamos y hacemos un ejercicio de, bueno, qué le podría mejorar a ese programa? Porque es algo que estamos ofertando y de hecho casi no se matriculan, casi nunca lo abrimos. Entonces, esa podría ser una opción. Entonces, sí tenemos cosas por hacer ahí. Lo último, ya para cerrar, claro, cuando nosotros tenemos como respuesta que todo está en la Constitución, pues no necesitaríamos más instrumentos sino la Constitución. O sea, justamente la Constitución está para desarrollarla. Un plan puede que sea incompleto, puede que no refleje las expectativas de todas las comunidades, pero igual tenemos el Plan Nacional de Derechos Humanos. El Plan Nacional de Derechos Humanos lo venían luchando las organizaciones hace 25 años, y en el momento en que se iba a aprobar, pues las organizaciones de derechos humanos dijeron que se alejaban del plan. Sin embargo, es un avance en la política pública, o sea, no todo está en la Constitución, sino que hay que reglamentarlo. Claro, nosotros le exigimos la responsabilidad a las empresas que cumplen la Constitución, pero también tenemos que llevarlo a reglamentar, a operativizar, y para eso justamente son los planes y las políticas públicas. Bueno, yo creo que muy amables, muchas gracias. Qué pena con los que colegas estaban pidiendo la palabra. Agradecemos a nuestros ponentes en este evento de la Ponencia de Derechos Humanos y Empresas en Colombia. Los invitamos al pabellón 3, nivel 2, están 125, para hablar sobre administración pública en Colombia. También a seguir la ESAP en las redes sociales oficiales, en Facebook, Escuela Superior de Administración Pública, página oficial, en Twitter, @ESAP Oficial, y en Instagram, ESAP Oficial. Que tengan una excelente tarde.